Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Ruby Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola amigos, estamos en un capítulo más de Escudriñando las Escrituras. Hoy día vamos a hacer el capítulo 173 de Escudriñando las Escrituras y que corresponde al capítulo 24 de la serie ¿Quién como Jesús? Lleva por título Profecías realizadas por Jesús, sexta parte. Hemos estado revisando en los últimos capítulos profecías dadas por Jesús que ya se cumplieron, otras están en cumplimiento y algunas de ellas, por supuesto, están por cumplirse. ¿Quién como Jesús? No vas a encontrar a nadie más. Él es único. Es Dios mismo que se hizo hombre, que vino a la tierra, vino a cumplir un plan específico para que se hiciese la voluntad de Dios de acuerdo al Evangelio eterno que estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Sabemos que nosotros tenemos acceso a ese Evangelio por pura gracia y solamente existe un camino para llegar a la restauración total con el Padre después que nosotros hemos pecado muchas veces. Y ese camino, el único que conduce a la vida eterna, es Jesucristo. Quien como Jesús ha estudiado esto, ha dado muchos argumentos para que nosotros entendamos que no existe una religión que se pueda igualar al seguir a Cristo. No es un tema de que unos piensan una cosa, otros piensan otra y que esto finalmente todo conduce a lo mismo. No es así. Dios ha establecido su palabra, que es la Biblia, y que en ella podemos encontrar aproximadamente el 27% de ella es profética, profecías que ya se cumplieron, profecías que se hicieron cientos de años antes y que se cumplieron exactamente, lo que nos da a entender que lo que está escrito ahí es fiel y verdadero, tal cual lo señala la misma Escritura. Hoy día vamos a ver unas 8 profecías dadas por Jesús, que será la continuación de los capítulos anteriores, en donde hemos revisado esto en particular. Jesucristo profetizó que al siervo a quien se le haya dado más, se le exigirá mayor resultado al final de los tiempos. Muchas de las murmuraciones probablemente de las personas dentro de una congregación cualquiera o de tu propia congregación están basadas en el celo o en criticar al líder de turno o a la persona que está en el púlpito o al encargado de tal o cual organización dentro de la iglesia. Algunos hubiesen deseado para ellos el poseer ese cargo que no tienen, o bien estar ahí parado en el púlpito dando esa enseñanza o dando esa predicación. Algunos desearían poseer ese púlpito que no se le ha asignado. Pero es importante saber que Jesucristo dijo que al que más se le ha dado, ya sea poder, ya sea autoridad, dones o ministerios, o etcétera, más se le exigirá. Es decir, el hecho de tener un mayor honor en el cuerpo de Cristo significará mayor compromiso, mayor obligación y finalmente se le exigirá mejores resultados más eficaces y más eficientes. Lucas, en el capítulo 12, versículo 48, aparece esta profecía de Jesús. Dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará.
y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Esto significa, este anuncio hecho por Jesucristo significa que cuanto mayor sea el privilegio, tanto mayor es la responsabilidad. Entonces debemos tener claro que para los cristianos esto implica que habrá grados de recompensa y diferentes galardones en la eternidad, de acuerdo a cuánto realmente hayamos trabajado, a cómo haya sido realmente nuestro fruto, bueno, agradable a Dios y que además sea abundante y que permanezca en el tiempo. Para los incrédulos, esta profecía dada por Jesús también tiene implicancias. Significa que habrá grados de castigo en el infierno por no haber creído a Dios ni haber representado la autoridad dada por Dios en la tierra. Romanos capítulo 13, versículo 1, dice el apóstol: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Por lo tanto, cuidado el que crea no pertenecer al reino de Dios de ninguna forma o no estar bajo la autoridad de Dios, pues si ha obtenido algún cargo de liderazgo, siendo presidente, diputado, senador, ministro, etcétera, dice la palabra que ellos tendrán que dar cuenta en el día final por lo que Dios le dio en autoridad aquí en la tierra. Toda autoridad es dada por Dios. Hay un plan que muchas veces nosotros no comprendemos, pero dice la Escritura que han sido establecidas por Dios, las autoridades. Los que han llegado a conocer la voluntad de Dios, tal como se revela en las Escrituras, están bajo una gran responsabilidad de obedecerles. Estamos en una gran responsabilidad. Se nos ha dado mucho, entonces mucho se nos exigirá. Hemos recibido muchos talentos, hemos recibido muchos dones, más trabajo se nos demandará por haber laborado fielmente esos dones a lo largo de nuestra vida cristiana. Y ningún cristiano se jubila de este trabajo. No hay cristianos jubilados para Dios. Así como no hay nietos para Dios y solamente hijos, también hay hijos que trabajan toda la vida en el reino de Dios, hasta que Dios les llama a su presencia o hasta que Cristo vuelva a la tierra, y eso es algo que será muy pronto. Los que no han tenido grandes dones, privilegios o autoridad serán también castigados si sus obras han sido encontradas malas. Pero su castigo por sus malas acciones será menos severo comparado con el que se le dio poder, autoridad, dones, ministerios, etc. Judas, recuerden, el apóstol que traicionó a Jesús, fue uno de los 12 apóstoles que convivió con Jesucristo por alrededor de 3 años, siendo el tesorero del grupo. Pero la Escritura dice que robaba de la bolsa de tesorería. Además, traicionó a Jesucristo. Lo entregó a la condenación de la muerte al llevarlo a juicio, un juicio ilegal hecho por sus enemigos, los fariseos del Sanedrín. Este Judas será severamente castigado por haber hecho esto. Marco en el capítulo 14, versículo 21, y Mateo en el capítulo 26, versículo 24, está la misma sentencia de nuestro Señor Jesucristo, que dijo: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido, refiriéndose a Judas, el que lo traicionó. Así que está clarito, hermano. Dios te ha dado dones, te ha dado talentos, te ha dado responsabilidades. Debes ser eficaz, eficiente, comprometido, porque tienes un honor, pero también tienes una obligación. Se te demandará más. Así lo profetizó el Señor. Al que mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le
pedirá. Ese es nuestro Dios. Por lo tanto, cuando lleguemos a los juicios de Dios, debiéramos conocer previamente su palabra para que fuéramos entendiendo la letra chica que está a lo largo de toda la Escritura, en donde se nos indica qué es lo que realmente debemos hacer para que no haya excusa y para que estemos claritos lo que va a ocurrir con nosotros. Y el que no quiera leer la Escritura se da por hecho que la conoce, porque así es la ley. Cuando en tu país se hace una ley, la ley se dicta, se decreta, y aunque tú no conozcas la ley, cuando te ves enfrentado a que has infringido la ley, tú no puedes excusarte y decir, pero señor juez, yo jamás leí la ley, yo no la conocía. No, todos los ciudadanos están bajo esas leyes y son castigados si se infringen. Asimismo, la palabra de Dios contiene los mandamientos de Dios y las profecías de Dios y las obligaciones que Dios nos ha puesto, los compromisos que Él ha determinado. Y si no queremos escudriñar las Escrituras y no queremos conocer todo esto, no nos exime esta negligencia. Esta será considerada negligencia culpable, pues finalmente, si no lo quisimos hacer porque dijimos que teníamos falta de tiempo, porque una u otra cosa, se dictará sentencia en el juicio final. Enséñame entonces, Señor, tus juicios, porque es necesario que los conozca, pues finalmente nada me librará del hecho de que pueda excusarme diciendo, yo no tenía la menor idea de que por tener poder y autoridad, Dios no me iba a pedir mayor compromiso ni me iba a demandar mayor eficacia o eficiencia en lo que estaba haciendo. La palabra de Dios es fiel y verdadera y Él ha profetizado y Jesús lo cumplirá. Señor, ten compasión de mí y no me dejes divagar lejos de ti. Enséñame, Señor, tus juicios, enséñame, Señor, tu amor, oh Señor, mi Señor. No me dejes, por favor. Oh Señor, sin ti no puedo caminar. La esperanza de mi vida solo eres tú, oh Señor, solo tú. No quiero nunca yo apartarme de ti, ayúdame, Señor. Yo siempre quiero vivir solo para ti, ten compasión de mí. Enséñame a vivir, siempre confiando en ti, siempre confiando en ti.
no me dejes, por favor. Oh Señor, sin ti no puedo caminar. La esperanza de mi vida solo eres tú, oh Señor, solo tú. No quiero nunca yo apartarme de ti. Ayúdame, Señor. Yo siempre quiero vivir solo para ti. Ten compasión de mí. Enséñame a vivir, siempre confiando en ti, siempre confiando en ti. Siempre confiando en ti. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 24 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado Profecías realizadas por Jesús, sexta parte. Jesucristo profetizó que el no prepararse ni hacer la voluntad sería severamente castigado. Esto de no prepararse implica muchas cosas. La preparación en el reino de Dios no solamente es orar, no solamente es tener un corazón dispuesto, no solamente es asistir a un lugar. Los compromisos con Dios que hemos asumido son muchos. La preparación también incluye el estudiar la palabra, el aprender a reconocer la voz de Dios, el hacer su voluntad, el dar fruto. El fruto que Dios exige es bueno, abundante y un fruto que permanezca. El compromiso también tiene que ser bueno, un compromiso abundante con el Señor y que permanezca. La preparación también tiene que ser buena, tiene que ser abundante preparación y también que no nos dejemos de seguir preparando en diferentes labores que Dios nos está llamando. El llamamiento debe implicar compromiso y dentro del compromiso está la preparación. Dijo el Señor Jesucristo ahí en Lucas capítulo 12 versículos 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y esta palabra tiene que hacernos temblar, pues muchas veces nos hemos visto particularmente que conocemos la voluntad de Dios, que no nos hemos preparado para la voluntad de nuestro Señor, ni tampoco hemos llegado a hacer la obra conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de no estar en la lista de los que recibiremos azotes. En la actualidad los cristianos pierden mucho su tiempo en afanes, en entretenciones, placeres diversos, etcétera, que implica no hacer la voluntad de Dios. La autojustificación del cristiano actual está probablemente en su poco tiempo, en sus muchas responsabilidades, en su trabajo de la vida cotidiana, y que con esto se tratan de excusar para no congregarse. No hay tiempo para ir a la iglesia, no hay tiempo para leer la palabra, no hay tiempo para orar. Finalmente, no hay tiempo para hacer la buena voluntad de Dios, la agradable, la perfecta, la voluntad telema de Dios, esa que Dios ha designado para cada uno de nosotros. ¿Y por qué no la hacen? Por sus excusas, porque tenemos excusa para todo y también sencillamente
porque no conocemos cuál es la voluntad de Dios o hemos sido perezosos en todo ello. Dios es un Dios de amor y de misericordia, pero también es un Dios santo y justo. Él castigará con su justicia a la flojera, la pereza, la ineficiencia, la ignorancia, la negligencia. Es nuestra obligación, hermanos, prepararnos e ir a congregarnos para recibir la preparación de los hermanos que tienen los dones que Dios ha provisto para hacer edificar su iglesia. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15 dice la Escritura: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No se trata de decir yo soy cristiano, ¿y por qué? No, porque sí nomás. No es así. O sea, hay una razón. Debemos presentar defensa, dice el Señor, con mansedumbre y reverencia. Y todo esto basado en que estamos bien preparados y podemos dar respuesta a muchas inquietudes, a muchas interrogantes de los que nos preguntan, que pueden ser hermanos recién llegados a la congregación o incluso incrédulos. Es nuestra obligación hacer el resto de nuestra vida la voluntad de Dios. Es tu obligación hacer la voluntad de Dios. Es mi obligación hacer la voluntad de Dios. Si le conocemos realmente, sabremos que nuestro Dios es amor, pero también es el soberano juez del universo que conoce hasta nuestros pensamientos. Por lo tanto, hermanos, no pierdas más tu tiempo. No te autojustifiques. Prepárate. Prepárate para hacer la correcta voluntad de Dios. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Está clarito aquí en Efesios 5, del 15 al 17. Esta profecía que Jesucristo dijo, que aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se prepare ni haga conforme a la voluntad de su Señor, recibirá muchos azotes, es algo que nos debe preocupar y nos debe provocar cambios en nuestra forma de llevar nuestro evangelio o nuestra creencia o nuestra fe. La fe se tiene que ver. La fe no es algo mental o no es algo filosófico, no es un pensamiento, es también un hacer la voluntad de Dios, es un prepararse para hacer la voluntad de Dios. Así que andemos aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos y el Señor un día nos pedirá cuentas de lo que hemos hecho. Busca entonces la voluntad de tu Señor. Prepárate, aprende lo que debes hacer, porque Dios está interesado en que tú le conozcas, sepas cómo debes caminar en su camino, cuáles son las características de cómo debe ser tu accionar en su reino.
Él está muy interesado en que le conozcas y seas plenamente obediente a su mandato y a hacer su voluntad. Buscaré, Señor, tu voluntad. Necesito luz en la oscuridad. Tanto tiempo en confusión sin ver la verdad en mi alma y salvación. Por la gracia de tu amor. Yo no merecía el perdón y tú desataste las cadenas de mi corazón. Me mostraste que existe un cielo, tu cielo. Buscaré, Señor, tu voluntad. Necesito luz en la oscuridad. Tanto tiempo en confusión sin ver la verdad en mi alma y salvación. Por la gracia de tu amor. Yo no merecía el perdón y tú desataste las cadenas de mi corazón. Me mostraste que existe un cielo, tu cielo. Buscaré, Señor, tu voluntad. Necesito luz en la oscuridad. Tanto tiempo en confusión sin ver la verdad en mi alma y salvación. Por la gracia de tu amor. Yo no merecía el perdón y tú desataste las cadenas de mi corazón. Me mostraste que existe un cielo, tu cielo. Por tu amor. Yo no merecía el perdón y tú desataste las cadenas de mi corazón. Me mostraste que existe un cielo, tu cielo.
Buscaré, Señor, tu voluntad. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 24 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado Profecías realizadas por Jesús, sexta parte. Otra de las grandes profecías realizadas por Jesús es que Él dijo que los que ayuden a los que no pueden devolverles de la misma manera serán recompensados en el día de la resurrección de los justos. Es decir, que nosotros no tenemos que enfocarnos en hacerle favores o en compartir con personas que nos han hecho bien o que nos pueden devolver el favor que nosotros les estamos haciendo, sino más bien que nosotros tenemos que agradarnos en ayudar al que no puede devolvernos el bien que nosotros les estamos haciendo o el regalo que les estamos haciendo. Es más bien una devolución que hará el Padre Celestial en nombre de los pobres que han recibido esa ayuda o de los necesitados. Dice la profecía en Lucas capítulo 14, versículos 12 al 14. Dijo también al que le había convidado, esto es hablando Jesús, cuando hagáis comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Interesante desafío que nos hace el Señor, que es muy difícil que un cristiano común lo cumpla. Es muy difícil que yo haga una cena en mi casa e invite a los despojados de la sociedad o a los necesitados de mi barrio. Eso es algo que por lo menos donde yo vivo no lo he visto jamás. Es natural que en cualquier evento nosotros beneficiemos a nuestros pares, amigos, parientes. Hoy sabemos que el amor de muchos se ha enfriado y por tal motivo, a pesar que en la teoría sabemos esto, sabemos lo que significa amar, en realidad no lo practicamos. Pocos son los que se acuerdan de sus vecinos más pobres. Pocos son también los que se acuerdan de sus hermanos más necesitados en la congregación y les ayudan de una manera directa, no solamente orando para que Dios le provea, sino que siendo el mismo cristiano que el que está orando, sea el que está a su vez proveyendo materialmente la necesidad de el que está afectado, o bien proveyendo el apoyo psicológico, directo, personal, dando la mano al que está necesitado, pero físicamente presente, no solamente orando a lo lejos u orando por un cuaderno de peticiones o un cuaderno donde están anotadas las oraciones, sino que yendo al lugar. Pocas son las iglesias que trabajan haciendo obras que permanecen en el tiempo en favor de los humildes y pobres de nuestra ciudad. Hay algunos atisbos en algunos lugares de tratar de cumplir este mandamiento o esta profecía del Señor, de ayudar a los necesitados. Es por eso muy loable cuando hay grupos en las iglesias que se dedican a trabajar semana a semana en esta ayuda a los necesitados. Muchas veces yo he conocido personas que se dedican a darle de comer a los pobres en las calles o a hacer algún comedor social y que lo hacen de forma periódica,
este fruto permaneciendo en el tiempo. No una vez al año o 5 veces al año, sino periódicamente, manteniendo esto como una labor que es necesario hacer todo el tiempo. En ocasiones hacemos algo en favor de un necesitado, pero a la verdad estos buenos frutos solo duran un día, un poco tiempo, y luego todo sigue igual, sin manifestarse realmente el verdadero amor al necesitado que debiéramos ir cultivando en nosotros mismos. En mi país, en Chile, muchas son las distintas denominaciones de iglesias. Se calculan alrededor de 7.000 diferentes denominaciones o más, diferentes denominaciones evangélicas. A la verdad son varios miles, pero pocas son las organizaciones que perduran en el tiempo en favor de los más desposeídos. En este tema, la Iglesia Católica ha dado mucho ejemplo, ayudando a los pobres durante largo tiempo en sus fuertes organizaciones de apoyo a los necesitados. Y es algo que debemos copiar de los hermanos católicos. Mateo en el capítulo 25, versículos 42 al 46, dijo Jesucristo: porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo en aquel día: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces dijo Jesús, le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos que no hicieron este mandamiento que Dios nos ha dado del amor, e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Es para temblar. Hay algunos que están muy firmes en esta área y participan semanalmente o periódicamente en actividades de ayuda al necesitado y no tienen problema en este aspecto, pero la impresión general es que la mayoría no cumple este mandamiento del Señor de ayudar al más necesitado como una muestra de amor, como una muestra de conocer a Jesucristo. La profecía que ha dado Jesús es que será bienaventurado el que haga todo esto en favor del pobre, del necesitado, y será recompensado en la resurrección de los justos. Mas el que no lo haga, tampoco, dice el Señor, significará que a él se lo hicieron, e irán al castigo eterno, porque en realidad el evangelio que Dios nos está enseñando es un evangelio del conocimiento de la mente, del conocer a Dios, pero el de la práctica, el de la obra. Así como dice Santiago, no hay fe sin obras, y la fe sin obras es muerta, es fe muerta, es fe que no sirve. No saco nada yo de decir que amo a Dios, que le conozco, que sé exactamente cuál es su voluntad, pero finalmente me excuso en una y otra situación para no hacerlo, porque no tengo tiempo, porque no tengo dinero, porque una y otra cosa. Pero en realidad podemos aportar. Hay diversas formas de aportar. Hay diversas formas de ayudar y de cumplir con este anuncio que ha hecho el Señor a nuestras vidas. Él nos ha anunciado que el que sí lo haga será ampliamente recompensado, pero el que no lo haga significa que en realidad a Él, a Cristo, no se lo ha hecho, e implica, por lo tanto, que no le ha conocido,
que no hay obras en él, no hay frutos dignos en esta área, y el Señor da un dictamen lapidario. Dice, irán estos al castigo eterno. Es, por lo tanto, muy necesario tener este concepto de que debemos ayudar al necesitado, ayudar físicamente, personalmente, al que está padeciendo de hambre, al que está sufriendo de sed, al que no tiene un lugar donde vivir o que está de forastero, al que le falta materialmente incluso ropa para vestirse, al que yace enfermo o el que está prisionero. Y Dios hoy día quiere tocar tu corazón y por supuesto mi corazón para que nos demos cuenta que debemos fortalecer esta área de nuestra vida. Y si ya nos sentimos que estamos fortalecidos, bueno, debemos permanecer en este aspecto porque nuestro fruto no solamente tiene que ser bueno y abundante, sino permanente en el tiempo. Y Jesús tiene misericordia de nosotros y por esto nos ha avisado con esta profecía, para que no haya sorpresas en el día final y nadie venga a decir que jamás se le advirtió de esto. Hoy día tú lo has escuchado o por primera vez o lo has vuelto a escuchar. Y lo importante es que ahora lo practiques, porque nuestro Señor nos pedirá cuenta de que si realmente amamos a nuestro prójimo o esto de amar a nuestro prójimo fue algo mental, fue algo filosófico, fue una forma de pensamiento solamente. Él nos va a pedir cuenta si realmente hubo una acción de acuerdo a nuestra convicción. Ama a tu prójimo como a ti mismo y eleva tu voz. Somos hermanos y darnos la mano es la voluntad de Dios. Si cumples su palabra, Él te dará su bendición. Él te dará de su agua viva y lo sabrás, porque otro ser en tu cuerpo renacerá. Y sabes que cuando te dé de su amor, ya jamás tendrás más sed. Para Jesús no hay fronteras, espacio, lugar. Somos sus hijos y Él nos ama por igual. Ama a tu prójimo como a ti mismo y eleva tu voz. Somos hermanos y darnos la mano es la voluntad de Dios. Si cumples su palabra, Él te dará su bendición. Él te dará de su agua viva
y lo sabrás, porque otro ser en tu cuerpo renacerá. Y sabes que cuando te dé de su amor, ya jamás tendrás más sed, y abrirá tus alas y emprenderás el vuelo como las águilas, el vuelo como las águilas. Estamos escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 24 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado Profecías realizadas por Jesús, sexta parte. Jesús profetizó que habría castigo para aquellos religiosos, hipócritas, que buscan su vanagloria, que buscan su gloria y buscan también dinero a través de la religión. Es hoy día sorprendente como en diversos ámbitos de la esfera religiosa, los que ganan dinero y han hecho mercadería de todo lo que se llame culto a Dios. De tal forma que nos sorprende ver religiosos de todo tipo que se han vuelto millonarios en el nombre de Dios, usufructuando y haciendo grandes negocios con la palabra de Dios. Dijo Jesús en el capítulo 20 de Lucas, versículos 45 al 47. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: Guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Ahí está la profecía. ¿Quiénes recibirán mayor condenación? Los que, siendo religiosos, les gusta mostrarse como que si fuesen santos, usando ropas diferentes, saludando en lugares públicos, tratando de ocupar los primeros lugares, los primeros puestos en las iglesias, los primeros asientos en las cenas públicas. Y dice que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Ellos, dice, recibirán mayor condenación. Jesucristo advirtió públicamente a la multitud contra estos religiosos, estos fariseos de la época, que llevaban ropas largas mostrando su religiosidad. Como hoy día también vemos en nuestro mundo actual situaciones semejantes a esta. Dice Jesús que a estos fariseos les gustaba ser reconocidos con títulos públicamente. Procuraban los primeros asientos en las iglesias, las primeras sillas en las sinagogas y también en los banquetes. Pero dijo Jesús que robaban a las indefensas viudas todos sus ahorros y cubrían su maldad con largas oraciones. Esta hipocresía
que conoce el Señor, pues Dios conoce nuestros pensamientos más íntimos, conoce nuestras intenciones, conoce si nosotros estamos haciendo algo con un fin de obtener ganancias o con un fin real de ayudar al prójimo. Conoce si realmente hay una verdadera, auténtica, genuina manifestación de Dios a través de hacer su voluntad en nuestras vidas, o si todo esto es porque hay una doble intención en donde queremos obtener finalmente ganancias deshonestas ante los ojos de Dios, tratando, por supuesto, de ocultarnos del resto y que el resto quede engañado ante nuestra apariencia. Las apariencias no engañan al Señor. Muchas veces nosotros somos engañados, pero para eso Dios nos ha dado discernimiento también, para poder comprender ciertas cosas. La hipocresía, dijo el Señor, será castigada severamente. La ley en aquel tiempo obligaba al rabino o al maestro a no cobrar por enseñar. Todos los rabinos de la época de Jesús se suponía que tenían negocios o trabajos para mantenerse y debían enseñar gratuitamente. Esto suena muy bien, pero también se enseñaba que el mantener a un rabino era un acto de suprema adoración a Dios o de piedad. Entonces, no cuesta creer que ciertas mujeres impresionables por estos rabinos fueran presas fáciles de estos maestros que se aprovechaban, poco escrupulosos y muy dados a la codicia, y finalmente le cobraban a estas viudas. Y por eso Jesús dijo, devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Pero esta oración tenía un fin económico. Yo sé, hermanos, que también, por ejemplo, los artistas tienen que cobrar por su trabajo. Pero, hermanos, yo que busco canciones para amenizar este trabajo evangelístico de enseñar las escrituras, muchas veces me encuentro que no puedo poner tal o cual canción porque está bloqueada mundialmente y el artista cristiano con su sello discográfico no permite que nadie use su canción sin permiso, pues hay derecho de autor. Es verdad, las leyes de derecho de autor son para cristianos y no cristianos, pero también encuentro que hay cientos y miles de canciones, muchos artistas que sabiendo que tienen derecho sobre sus canciones, no hacen uso de eso. Y todas las alabanzas y las canciones que han inventado para el Señor están para libre uso de la comunidad mundial. Me parece bastante bueno esto. No opinaré más del tema, pues sé que hay muchos que están absolutamente de acuerdo que los artistas cristianos tienen todo el derecho de hacerse millonarios con la muy buena música y las muy buenas alabanzas que han creado. Dejemos que el Señor juzgue en ello, pero igual es triste tratar de tomar una canción muy hermosa, con una muy bonita letra, con una muy hermosa música, pero que esa canción esté con prohibición de ser usada porque ha prevalecido el derecho de autor por sobre la publicación y el llevar a través de la letra de esa canción la palabra de Dios a quien quiera escucharla.
Los religiosos que obtienen ganancias, los pastores que cobran por los milagros, también serán grandemente enjuiciados por el Señor. Los que se aprovechan de los hermanos y sacan ofrendas para sus beneficios personales, también serán severamente castigados y condenados por el Señor. Dios no dará por inocente al que usa una posición de confianza también dentro de la iglesia de Dios para aprovecharse y abusar de los que confían en Jesús. La piedad fingida, la religiosidad fingida es doble pecado. Pidamos a Dios que nos impida el orgullo, que nos ayude a no tener ambición ni codicia y que toda la maldad de nuestro corazón se vaya. Que no estemos por enriquecernos con el Evangelio o con la palabra de Dios. Que no haya en nosotros un deseo de querer obtener ganancias deshonestas con todo esto. Que si Dios nos bendice, sea algo realmente limpio, de acuerdo al orden de Dios y no de acuerdo a nuestras ambiciones. Que Dios nos enseñe a buscar ese honor que solo viene de Él, al cual es toda la honra y el honor, sea el que nos enseñe cuáles son las características de ser honrado de una manera genuina, limpia y sabia, como lo que Dios nos enseña en su palabra. Que toda la honra, que toda la gloria y la alabanza sea para Dios, y que el nombre de Jesús sea exaltado por sobre todo nombre. Eso es lo que importa. Que todo lo que hagamos sea para la diseminación de este evangelio. Que si creamos algo, distribuyámoslo gratuitamente. Dios nos proveerá de otra forma. Que el evangelio no se venda. Que nada de lo que signifique palabra de Dios sea un negocio. Hay tanto de esto, hermano. Cada uno vea en qué está fallando Dios. Todos somos imperfectos. Todos tenemos algo que mejorar. Lo importante es que nos demos cuenta a tiempo. Pues si lo hacemos demasiado mal, sencillamente implica que no conocemos a Dios y que no hemos entendido que toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza es para Jesucristo. Y a Él, solo a Él debemos adorar y debemos buscar tesoros en el reino de los cielos y no hacer tesoros acá en la tierra y menos hacer tesoros en nombre de nuestra religión. Hay que comprender que la gloria es para Dios, no hay otro como Él. Él es Dios, Él es el Rey, que si no es por Él no estaría yo aquí, no podría yo reír, ni cantar podría yo. La gloria es de Él, solo para Él. Y si hoy canto es porque puedo decir que toda la gloria es para Dios. No hay otro como Él.
el cielo y la tierra, formó los montes y también a mí, oh gloria, gloria, yo ensalzo su nombre, bendito seas tú por tu amor sin fin. Yo alabo y engrandezco su nombre y la gloria a ti, solo a ti, porque es real lo que ha hecho Él por mí, mostrando su amor en su inmensidad, porque en los momentos de mayor dificultad ha llegado con su mano, no dejándome caer. La gloria es de Él se la merece, y si hoy canto es porque puedo decir que toda la gloria, gloria es para Dios. No hay otro como Él, un Dios creador. Hizo los mares, el cielo y la tierra, formó los montes y también a mí, oh gloria, gloria, yo ensalzo su nombre, bendito seas tú por tu amor sin fin. Yo alabo y engrandezco su nombre y la gloria a ti, solo a ti, oh gloria, gloria, yo ensalzo su nombre, bendito seas tú por tu amor sin fin. Yo alabo y engrandezco su nombre y la gloria a ti, solo a ti. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 24 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado Profecías realizadas por Jesús, sexta parte. Jesucristo profetizó que habrán grandes acontecimientos antes que venga el fin. Hoy día se predica que estamos en los postreros tiempos y desde el apóstol Pablo se predica aquello, pues en cualquier momento en realidad puede producirse este final. Pero hay algunos acontecimientos que Jesucristo señaló para que nosotros nos diéramos cuenta que estábamos realmente en las postrimerías de los tiempos. Lucas en el capítulo 21, versículos 9 al 11, dijo el Señor: Y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Aquí en esta profecía el Señor está anunciando
acontecimientos que ocurrirán antes que venga el fin. Varias desgracias del mundo habrán de preceder a la destrucción de la tierra, esto es, el hambre, la peste y la guerra. Ahora sabemos, hermanos, que siempre hemos sabido por la historia de la humanidad que ha habido guerras entre pueblos y naciones. También ha habido rumores de guerra, también ha habido sediciones, también ha habido grandes terremotos y terribles pestes que han diezmado diferentes poblaciones. También los acontecimientos históricos nos hablan de momentos de terror que han vivido diversos pueblos que han huido a cavernas, se han refugiado en tierras lejanas o en galerías subterráneas, etc. El genocidio también ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad y muchos pueblos han tenido que huir y el terror ha ocurrido en aquellos lugares. Las grandes señales en los cielos probablemente marcan una diferencia notable con los demás acontecimientos. Aunque muchos dicen haber visto sucesos novedosos en los cielos que han sido informados como cuestiones estelares, meteoritos, ovnis, etc. Usted puede revisar incluso en YouTube ciertos acontecimientos en los cielos que han sido grabados o fotografiados, donde usted puede ver anillos negros, puede ver imágenes de ciudades, imágenes humanas, imágenes de ángeles y de cosas extrañas en el sol o en la luna. Cuestiones demasiado extrañas, como por ejemplo grabaciones de dos soles, como arcoíris completos, como ruidos que vienen de los cielos, como especies de trompetas, que han sido desmentidos por la NASA y diciendo que son, por ejemplo, ruidos de radiaciones. Tal vez, hermano, lo que la Biblia nos quiere hacer entender, que siempre ha existido la posibilidad que Jesucristo hubiese venido ya. El asunto notable es que todas estas catástrofes, según lo señaló Jesús, se darán en un mismo tiempo. Eso es lo que comprendemos. No que a lo largo de cientos de miles de años hayan habido guerras, pestes, sino que será un momento en donde todos estos acontecimientos estarán todos juntos. Pero antes de todas estas cosas, sus discípulos, dice Jesús en los versículos siguientes, serían arrestados, perseguidos, juzgados ante poderes religiosos y civiles y encarcelados. Podría parecerles un fracaso y una tragedia a estos discípulos que sufrirán todas las consecuencias de la persecución, del arresto y de los juicios que vendrán en contra de ellos. Pero en realidad el Señor predominaría para hacer de todo aquello un testimonio para su gloria. Los cristianos con esta profecía no debemos dejarnos engañar por aquellos que declaran falsamente que son el Mesías o el falso Cristo e imitan la enseñanza de Jesús diciendo que el fin está cerca porque Jesús ha vuelto ya. Hay, como vimos en otros capítulos, falsos cristos que en el mundo hoy día han engañado a unos cuantos miles. No debemos ser tentados a desesperarnos en medio del terrible conflicto humano y los desastres cósmicos que precederán al final. Tampoco debemos ser intimidados por los arrestos, por las persecuciones, por los juicios en torno a los cristianos que se aproximan. Debemos seguir pensando que lo que Dios nos ha prometido es fiel y verdadero y lo que está profetizado en nuestro beneficio como una bienaventuranza realmente así ocurrirá. Cuando el Señor dice que habrán estas señales del fin, no nos debe atemorizar, sino que nos debe dar calma, confianza, que todo está bajo el control de Dios,
que las señales del fin lo único que quieren hacernos demostrar que Jesucristo es el Mesías, que quien como Jesús no hay otro que nos pueda decir exactamente los acontecimientos previos al fin. Solamente Él, pues Él es Dios. Todo lo que Él dijo que se cumpliría a su debido tiempo se ha cumplido. Y lo otro que está por cumplirse, sabemos que se cumplirá, pues Él es nuestro Dios que vino a salvarnos y vino a entregar su vida por nosotros. Y todo lo que hizo fue verdad porque Él es la verdad. A Él debemos creerle. No debemos creerle al horóscopo, no debemos creerle a los falsos profetas, a los adivinos que aparecen en las redes sociales o en las pantallas de televisión. Si hay alguien que debemos creerle, es a la palabra de Dios. Si hay algo en que tú debes tener temor, es tener temor en lo que dicen las Escrituras con respecto a los que irán a condenación o los que serán llamados falsos ante el Señor. Eso es lo que nos debe importar hoy día, en darnos cuenta si estamos haciendo las cosas bien. Y si en nuestro tiempo somos testigos de todos estos acontecimientos que nos hablan que el fin está cerca, gloria a Dios y aleluya, porque el Señor viene pronto y lo que más esperamos es estar para siempre junto a Él. Que las señales del fin entonces sean para darnos esperanza y ayudarnos a arreglar nuestros asuntos con el Señor y no vivamos una vida relajada pensando que como el Señor tarda en venir, entonces podemos vivir una vida relajada a nuestro modo. Y eso no es así, porque en cualquier momento las señales del fin estarán presentes y eso indica que el Señor está a punto de descender a la tierra. Cuando oyeres señales de guerras y revoluciones, no tengas temor. Estas cosas tienen que pasar, pero todavía no será el final. Se levantarán reino contra reino, nación con naciones también pelearán. Habrán terremotos, hambres, pestilencias, también en los cielos señales habrá. Porque Cristo dijo, mirad a la higuera. En cuanto ella brote el verano se acerca. Así cuando tú estas cosas mirares, sabrás que se acerca el reino de Dios. Como ustedes, hermanos, ya saben que el día del Señor muy cerca está.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 24 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado Profecías realizadas por Jesús, sexta parte. Otra de las profecías relacionadas con la venida del Hijo de Dios es que Jesús profetizó grandes señales antes de la venida del Hijo del Hombre. Habíamos visto grandes señales antes del fin y ahora vemos grandes señales antes de la venida del Hijo del Hombre. Dice Lucas capítulo 21, versículos 25 al 28, dice Jesús: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube, con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, dijo Jesús, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Jesús nos pinta muy claro el cuadro final. Él, con su sabiduría divina y con su omnisciencia, puede darnos a entender todo lo que precederá a la venida suya a la tierra. Sea como sea que se presenten estos acontecimientos profetizados, indican que hay un final de justicia divina y que Jesucristo es su actor principal, volviendo en gloria y majestad físicamente a la tierra. En la época que Jesús vino a la tierra por primera vez, allá en el siglo I, decenas de profecías anunciaron su venida, cientos de años antes. Y el único fenómeno celestial que ocurrió fue esa estrella maravillosa que guió a los magos del Oriente hacia el lugar donde nacería el Hijo de Dios, al cual fueron a adorar. Pero no será así humildemente como ocurrió con su primera venida, la esperada segunda venida del Mesías, porque ahora será en gloria y en majestad, con grandes sucesos en el sol, en la luna, en las estrellas, en el mar, y ocurrirá grandes cosas que el Señor declaró: las potencias de los cielos serán conmovidas. Antes de la venida del Mesías Rey a la tierra, viene entonces desorden cósmico para anunciar su venida, tal cual está anunciado también en el Antiguo Testamento. Entonces vendrá el Hijo del Hombre, cumpliendo también la profecía de Daniel 7:13 y 14, donde su venida es asociada con el día del juicio y el establecimiento final y visible del reino de Dios. Dado que los desastres anunciados por Jesucristo en su profecía, que están por suceder, son el preámbulo del triunfo divino sobre el mal y el juicio de liberación definitiva, los discípulos debieran llenarse de gozo, en contraste con el terrible temor que caracterizará a todos los demás incrédulos, que quedarán impresionados por tales acontecimientos, no entendiendo lo que está ocurriendo. Y también habrá muchos que, conociendo la palabra, comprenderán, pero que en realidad nunca recibieron al Señor, nunca le conocieron, nunca hicieron su voluntad, nunca realmente fueron hijos de Dios, obedientes, como debiera ser todo hijo que tiene el Espíritu de Dios y se somete a Él. Los detalles exactos de cómo ocurrirán estos fenómenos celestiales no debe quitarnos el sueño, de cómo será esto que todo ojo le verá, etc. Dios es todopoderoso. Además, sabemos que durante siglos hemos sido engañados
por diversas teorías, por diversos planteamientos de los astros del cielo que probablemente no son. La NASA también nos ha engañado muchísimo. Por lo tanto, ni siquiera en un libro de ciencia podemos encontrar la ansiada verdad. La ansiada verdad está en la Biblia, cuando habla de Jesús, que es la verdad. Lo que Él señala es verdad, pues Él es la encarnación misma de la verdad. Él es Dios. ¿Y quién como Jesús no hay otro? Las profecías realizadas por Jesús realmente serán cumplidas. Lo importante, hermanos, no es que pierdas el sueño tratando de imaginar cómo sucederán todos estos fenómenos celestiales. Lo importante es que Jesús vuelve con gran expectación y precedido de grandes acontecimientos en los cielos y también alteraciones acá en la tierra, para ser Él Señor de todo, y toda rodilla se doblará ante Él. Y todos los que se han burlado de nosotros, y todos los que se han burlado de su palabra, y todos los que han inventado cada engaño, doblarán su rodilla ante el Señor. Eso es todo lo que necesitamos saber para estar aguardando este magno evento. Todos estos eventos, estas señales en el sol, en las lunas y en las estrellas. Y esta angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en su momento en la tierra. Las potencias de los cielos serán conmovidas, dijo Jesús, y entonces verán eso maravilloso, al Hijo del Hombre, a Jesús, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Entendemos que antes de esto es el rapto de la iglesia. Y en este suceso venimos juntos con Jesucristo y sus ángeles a la tierra, estando nosotros ya transformados en cuerpos celestiales. Este acontecimiento final que todo el mundo, todo ojo le verá, entendemos que será posterior al rapto de la iglesia. Y por eso que la iglesia viene con el Señor y Jesús viene con sus santos. El cristiano debe sentirse seguro de su salvación, pero también como si aún no la hubiese alcanzado. Que no se sienta firme, porque mire que el que crea estar firme, que no caiga. No debe llegar a creer el cristiano que se encuentra en una situación definitiva de tal forma que deje de estar apercibido, atento, aguardando la venida de su Señor. El cristiano debe estar seguro que el Señor viene y seguro de que está haciendo bien las cosas, de que está arreglando todas sus imperfecciones, de que está trabajando para el Señor en la viña de Él, de que está haciendo la voluntad de Dios, de que si ha estado flojo, perezoso, debe corregir eso lo antes posible. No se sabe exactamente el día ni la hora que viene el Señor. No se sabe exactamente el día y la hora que te marchas de este mundo porque te mueres. Pero debes tener muy claro que lo que Jesús profetizó se cumplirá. Todas estas grandes señales antes de su venida se cumplirán. Y esto es para que nosotros tengamos claro, tengamos una sinopsis del final de la película. Los buenos, los que son de Dios, esos vencen. Los malos, que se creían muy victoriosos, llenos de placeres, de riquezas, de sus afanes, dejando de lado la palabra del Señor, dejando de lado su fe en Dios, serán tremendamente atribulados. Y ya será demasiado tarde, dijo Jesús. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando Jesús ponga sus pies sobre la tierra, ya será el lloro y el crujir de dientes. La puerta ya habrá sido cerrada. El cristiano no debe llegar a creer que se encuentra en una situación entonces
en que puede estar relajado sin estar preocupado de que su Señor viene. Debemos estar alertas, esperando ansiosos su venida, cada día, doblando su rodilla, diciendo: Señor, necesito estar a cuentas contigo. Perdóname, hazme mejor, que este día sea un día para servirte, para ser útil. Ayúdame a corregir todos mis errores. Perdona mis pecados. Perdona cada una de mis ofensas o de mis pensamientos más ocultos que ha fallado en tu voluntad. El cristiano debe encontrarse en un continuo estado de espera y alerta, viviendo la vida eterna y el reino de Dios ya, pero sabiendo que aún la vida eterna y el reino de Dios no lo hemos recibido en su plenitud, en esa sentencia final. Buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que el Señor hoy día nos hable a través de sus señales, que Él es fiel y verdadero, y lo que está por cumplirse se cumplirá, y tu misión hoy día es dar claras señales que eres un hijo o una hija de Dios verdadera. Los eventos de hoy son sin precedentes. Mientras los ríos y los arroyos están llegando a un nivel de inundación, miles están todavía sin electricidad después de los terribles tornados. 3 huracanes han azotado al sur de la ciudad. Y ahora, la tierra se mueve. Creo que estamos pasando un terremoto. Nunca he visto un clima tan terrible. Les aconsejo que busquen refugio. Antes de la venida del Señor, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Los hombres quedarán sin aliento por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Habrá señales en el sol y en la tierra. Habrá señales en la luna y en las estrellas, señales de angustia, de gentes confundidas por causa de aquel día que vendrá, y hasta las mismas potencias de los cielos serán conmovidas. Y cuando todo esto acontezca, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La redención está cerca. Y cuando todo esto acontezca, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La redención está cerca. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual
Oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles y en paz. Habrá señales, temor y expectación. Cuando todo esto pase, sabe que está cerca el reino de Dios. Velad por vosotros mismos, en todo tiempo orad, porque dolor y agonía sobrevendrá. Pero habrá un lugar en el cielo a quien ha creído. Y cuando todo esto acontezca, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La redención está cerca. Y cuando todo esto acontezca, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La redención está cerca. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 24 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado Profecías realizadas por Jesús, sexta parte. Otra profecía que realizó Jesús y que contiene un detalle importante es que en una sola generación ocurrirán estos acontecimientos que hemos estudiado en este capítulo. Las señales de los últimos tiempos, las señales antes de la venida del Hijo del Hombre y las señales antes del fin. Lucas en el capítulo 21, versículos 29 al 33, dice la palabra. También les dijo Jesús una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que Jesús profetizó que la generación que sea testigo de estos notables acontecimientos que están descritos ahí en el capítulo 21 de Lucas, donde habrán grandes acontecimientos antes que venga el fin, como guerras, sediciones, nación que se levanta contra nación, reino contra reino, grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, terror y grandes señales del cielo, como las que anunció en el sol, en la luna, en las estrellas, en la tierra angustia de la gente, confundida a causa del bramido del mar, de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de todas estas cosas. Dice que esto ocurrirá en una generación. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es decir, hermano, que esto no es el conjunto de todas las cosas que han acontecido durante cientos de años y que se van sumando, sino que todos estos sucesos ocurrirán en una sola generación. Jesucristo profetizó que la generación que sea testigo de estos notables hechos de grandes señales y cataclismos será la misma
que será testigo del fin. No pasarán entonces ciclos de cataclismos sin que ocurra ningún final con Jesucristo. Eso es lo que señaló el Señor en Lucas 21, del 29 al 33. Los mismos que vieron estas señales serán los que verán al Hijo del Hombre regresar en gloria y majestad. Algunos piensan que el brote de la higuera que señalan estos pasajes se refiere al pueblo de Israel que nació de nuevo como nación en un solo día en el año 1948, con el dictamen del surgimiento de la nación de Israel, después de la Segunda Guerra Mundial, después del genocidio judío de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, algunos han profetizado, por ejemplo, que el fin debía haber ocurrido entre 1948 y 1988, calculando que cada generación de la Biblia son 40 años. Este fue uno de los no muy buenos aciertos del evangelista famoso que ya no está con nosotros, Gigi Ávila, quien él predicó la venida de Cristo ahora ya, por allá por el año 88, pensando que se cumplía esta generación de la higuera que brotaba el pueblo de Israel que había surgido como nación. Pero en este punto se equivocó. No hubo las señales en la tierra ni en los cielos, y erraron en esos detalles. No era esta generación la que vería esto. El Señor, aparentemente por lo que hemos visto, no era esta generación la que sería testigo de todo ello, pero aún esta generación no se acaba. Todavía hay muchos que nacieron en el año 1948 y que están vivos. El Señor firmó su profecía de Lucas 21, asegurando que todo lo que existe en el cielo y la tierra podrán acabarse, pero que sus palabras proféticas no se acabarán hasta que todo sea cumplido. Y esto es un sello que puso el Señor ahí, diciendo, yo lo he dicho. Y si yo lo he dicho, es así. ¿Quién como Jesús? No hay otro que pueda decir con tanta seguridad esto. Pues ese es Dios. Él sabe el presente, el pasado y el futuro. Entonces no perdamos tiempo buscando otras verdades, dejándonos engañar por teorías humanas, por filosofías humanas, por religiones humanas que tratan de ensuciar el cristianismo o mezclar la palabra de Dios con otras cosas. Preocupémonos de escudriñar las Escrituras. Aprendamos de sus palabras contenidas ahí, porque aquí hallaremos alimento eterno, pan que nos da vida eterna, agua que da vida eterna, que sacia toda la sed para siempre. Lo que Jesús profetizó, que en una sola generación ocurrirán todos estos acontecimientos, debe hacernos entender que cuando empiecen a ocurrir estas cosas, miremos igual como un agricultor mira la higuera y todos los árboles, que cuando ya brotan, viéndolo, saben que el verano está ya cerca. Y si se empiezan a cumplir todas estas profecías que el Señor nos declaró aquí en Lucas 21, la situación ya es preocupante. Son momentos finales, son los últimos tiempos. Cuando usted escucha que están apareciendo señales en el sol, cosas raras en la luna, cuestiones de terremotos, guerras, peste, que en un lugar hay una peste, que en otro lugar hay otra peste, etc. Apercíbase, atento, que el fin está cerca, que el Señor está a las puertas,
arregle sus cosas con el Señor y empiece a hacer su voluntad si no lo está haciendo. Y si lo está haciendo, permanezca fiel al que ha sido fiel y verdadero desde la eternidad, en todo nuestro tiempo y hasta la eternidad. Él es Jesús. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque traspase el monte, yendo hacia la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque traspase el monte, yendo hacia la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque traspase el monte, yendo hacia la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque traspase el monte, yendo hacia la mar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. No, no, no pasará. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 24 de la serie ¿Quién como Jesús?, titulado Profecías realizadas por Jesús, sexta parte. Finalmente, hermanos, hoy día veremos una última profecía realizada por Jesús, acá en Lucas 24:49. Jesucristo profetizó la venida del Espíritu Santo y eso ya se cumplió. La promesa del Espíritu Santo. Debían esperar la promesa del Padre, sus apóstoles, allá en el siglo I. Esa venida del Espíritu Santo en Pentecostés, como ocurrió. Y serían revestidos de poder para dar testimonio de Cristo resucitado. Esa cobardía que tuvieron los discípulos en un principio, que huyeron cuando fue Jesús arrestado, cuando todos se alejaron de él, cuando lo dejaron solo, cuando nadie fue a ser testigo de él. Nadie.
Se mantuvieron algunos cerca, pero nadie se presentó en su favor. Ese Espíritu Santo que Jesús prometió en Lucas 24:49 se cumplió y hoy día es el fundamento de nuestro proceso de santificación. Cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón, pues es el Espíritu Santo el que permite que se desarrollen los dones que Dios te ha dado, que permite que realmente haya transformación después de la justificación de Jesucristo en la cruz. La promesa del Espíritu Santo también está en pasajes del Antiguo Testamento como Isaías 44:3 o Ezequiel 36:27 o en Joel 2:28. Veamos la profecía que dijo Jesús. Lucas 24:49 dijo Jesús: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Aquí yace, hermano, el secreto del poder del cristiano, el Espíritu Santo. Hay libros que hablan de la oración. Hay un libro incluso que se llama El poder de la oración. Pero el poder no está en orar, ni en el ayuno en sí. Pues alguien que cree en cualquier otra cosa que no es Jesús puede orar a su Dios. Y en la oración no está el poder. Alguien puede ayunar a su Dios falso y el ayuno en sí no es poder. Pues si fuera así, religiosos que oren o ayunen tendrían poder de lo alto similar a lo que Jesucristo decía. Y no es así. Está claro, la oración es importantísima. La oración sin la dirección y acción poderosa del Espíritu Santo no funcionará a la manera de Dios. Necesitamos primeramente el Espíritu Santo y entonces nuestra oración realmente será poderosa bajo la dirección del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay poder para convencernos de pecado. Nosotros no podemos convencernos a sí mismos que estamos haciendo las cosas mal. Durante años no nos dimos cuenta cuántos errores a diario cometíamos, hasta con la más mínima mirada o la más corta palabra que pronunciábamos. Pero ahora que está el poder del Espíritu Santo en nosotros, ahora que yace Cristo en nosotros a través de su Espíritu, realmente podemos convencernos de pecado y llevar una vida en santificación progresiva hacia la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Es verdad, hay ocasiones en las que los cristianos parece que estamos perdiendo el tiempo, esperando en oración que no se cumple. Pero tampoco es así, porque la oración y el esperar en Jesús, el esperar en Dios, es algo importante. Debemos prepararnos en oración. La acción sin preparación y sin oración puede fallar por falta de dirección dada por el Espíritu Santo. Pero la oración sin el Espíritu Santo no es poder de Dios. No es realmente poder actuando. Hay un tiempo para esperar en Dios. Hay un tiempo para trabajar para Dios. Hay un tiempo para orar, pero sobre todo si estamos llenos del Espíritu Santo, que es el que nos da poder para transformarnos y cambiar realmente. Hasta en medio de tareas apremiantes y problemas agobiantes es necesario buscar un tiempo en oración o un tiempo en comunión para esperar en Dios. No es un tiempo perdido, porque cuando nos apartamos un momento de las tareas y preocupaciones recibimos de lo alto las fuerzas necesarias para cumplirlas y asumirlas. Y ese es el Espíritu Santo que nos provee de los tiempos para corregir, para edificarnos, para ayudarnos a hacer realmente la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Hechos en el capítulo 1, versículo 3, dice la Escritura: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios.
Está hablando de Jesús, que apareció durante 40 días después de su resurrección. Entonces, cuando Él prometió el Espíritu Santo y se cumplió en Pentecostés, y Pentecostés, la fiesta de Pentecostés era una fiesta que se realizaba 50 días después de la Pascua. Por lo tanto, cuando Jesús, ahí en Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5, dijo, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Estaba diciendo algo correcto, perfecto, exacto, porque Él es Dios, promete y cumple. Él dijo no muchos días, y no pasaron más de 10 días, y el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés, como dice Hechos capítulo 2. 50 días después de la Pascua era la fiesta de las 7 semanas, la fiesta de Pentecostés. Como decía Levítico 23, 15 a 16, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová en la fiesta de Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Y se cumplió en Pentecostés. El Espíritu Santo es el nuevo grano ofrecido a Dios por su obra maravillosa y perfecta. Todo se cumple, hermano. Todo. ¿Quién como Jesús? No vas a encontrar otro. El Espíritu Santo ya fue derramado. No tenemos que orar hoy día, Espíritu Santo, ven a nosotros, baja, desciende. No, el Espíritu Santo ya descendió en Pentecostés. Está con nosotros, está en medio de nosotros, está en cada verdadero creyente, guiándonos, santificándonos. La profecía de Jesús se cumplió, tal cual les dijo Él a sus apóstoles. En unos cuantos días seréis revestidos de poder de lo alto, y así, porque Él es Dios, porque no hay otro como Él, se pudo cumplir exactamente, y el Espíritu Santo ya llegó y está con nosotros, y esto nos debe dar gozo, fe y esperanza, porque lo que Jesús ha profetizado se cumple, y ¿quién como Jesús? No hay otro, solo Él es Dios, y todo lo que Él profetizó se cumplirá, para la gloria, para la honra y para la alabanza de nuestro Dios. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en las manos, lo siento en los pies, lo siento en el alma y en todo